fujimorismo aparece luego de que en estos últimos meses se realizaron las interpelaciones en el Congreso. Me parece que por ahí se ha fortalecido la oposición, ¿no?, contra Humala Datazo. Sí, pues sí, cosa curiosa y anecdótica es que su familia esté entre los que encabezaron, ¿no? Eso ya se sabía, ¿no? Presidente, claro, es obvio, ¿no? Eso no es de ahora, ya tiene largo tiempo de enfrentamientos públicos, además, ¿no? Bueno, y hay un grupo que salió, ¿no?, de la fotografía, y son los disidentes, ¿no?, los ex disidentes más ex aliados del gobierno, Sinesio López, Carlos Tapia, que hoy en día están formando Fuerza Ciudadana, ¿no?, una nueva agrupación todo el ala de izquierda, claro, exactamente, todo el ala de izquierda del gobierno que uno a uno fue saliendo, y que fueron el domingo en una amplia entrevista que le hicieron en una radio a la del presidente Ollanta-Humala, fueron duramente criticados, ¿no? Los trató de que no habían hecho las cosas bien. Incluso Ollanta-Humala dijo que tuvieron que salir porque no tenía tiempo, pues, para estarles enseñando a hacer política. Sí, pues exactamente. Eso es una no voy a decir una acusación, ¿no?, un señalamiento grave, ¿no? Yo creo que poco elegante, inmerecido, ¿no? Poco elegante, también porque lo han ayudado. Y además hay que tener en cuenta que el presidente Humala ya tiene muchos flancos abiertos como para abrirse uno más entre sus ex aliados o colaboradores, que además, o amigos, ¿no? Que además, Juan Carlos, son ex aliados efectivamente, pero en el Congreso son bien amigos, ¿eh? Y esos votos de Acción Popular Frente Amplio, ¿no?, pese a Víctor Andrés García Belaúnde, probablemente pueden ser tranquilamente de Gana Perú, ¿eh? Así que hay que tener cuidado también con lo que dice el mandatario, que creo que está un poco cargado, ¿no? Sí, pues, y disparó contra todo, ¿no? Disparó contra el Congreso, contra el Ministerio Público, contra el Poder Judicial. Entonces, ¿para qué ganas de crear temas enemistades? Bueno, de repente lo han asesorado, ¿no? Se señala, creo que la población quiere un líder, y a veces Ollanta-Humala se equivoca en ese sentido, ¿no? Y para mejorar las cifras, que no son nada alentadoras, las últimas al menos, ¿no?, de CPI, que también muestra a los candidatos para las elecciones del 2016 un poco apresurado, y nuevamente se cae en el error de considerar a Nadine Heredia, ¿no?, con 22.1%, por encima Keiko Fujimori con 31.3%, Luis Castañeda aparece con 13.6%, ¿eh? ¿Quién lo creería? Por encima de Pedro Pablo Kuczynski, de Alejandro Toledo, de Alan García, de Lourdes Flores y compañía. Pero sabemos que esas encuestas son absolutamente referenciales, ¿no? Porque a la hora que se entra ya en la lid de campaña, esos números se mueven y rápidamente, ¿no? Los primeros terminan siendo los últimos, y los últimos serán los primeros. Exacto. Bueno, y en otra encuesta que salió el domingo, que ayer entre el domingo y ayer y no comentamos, es básicamente de la aprobación, y creo que ya sí hay una preocupación del jefe de Estado, ¿no? Porque si uno se ciñe estrictamente a las tendencias, está yendo para abajo, ¿no? Sí, ha caído en la encuesta que publicó el diario La República el día domingo, ha caído 6 puntos porcentuales, sobre todo acentuado en los sectores D y E, ¿no?, donde ha caído más de 9 puntos porcentuales. ¿Estamos hablando de cuánto? Ha pasado de 56 a 50 puntos. Vamos a esperar las otras encuestas, porque ahí parece que hay una tendencia, ¿no? Claro, y en el D ha pasado de 44 a 35, y en el sector E, en el más bajo económicamente hablando, de 41 a 32. Y por primera vez me parece que se ve también, si no me equivoco, una baja en la popularidad de la primera dama, ¿no? Sí, que está en el 55%. ¿De 61? De 62 a 55. Sí, pues en realidad, al final... Y su desaprobación también ha subido, ¿no? La, de 31 a 38. La sobreexposición termina también afectando, creo, la popularidad de cualquiera, finalmente, ¿no? Sí, tiene que ser muy medida, ¿no? Okay. Y como siempre lo decimos, parece que el presidente anda mal asesorado, ¿no? Sobre todo en este aparato de comunicación y de relación con la población, con los medios, para transmitir las ideas que quiere reforzar. Como que nunca le quedan bien esas ideas, sí, pues, ¿no? Nunca terminan de cuajar. Es la formación militar también, ¿no? Puede ser. Justamente contra los militares fue contra los únicos que no nos lanzó Dardito el día domingo, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otro tema, al tema internacional. Más adelante vamos a hablar también de Movadef, ¿no? Y sobre lo que ha dicho
por cierto, Elena Iparraguirre, número 2 de Sendero Luminoso, pero vamos a hablar sobre todo sobre los jóvenes, ¿no? Y cuán equivocados están muchos, cuánto se están equivocando por no haber vivido las épocas de terror que muchos aquí vivimos. Yo sobre el final, ¿no? Joven, niño, adolescente, pero algunos más, ¿no? Y conocen más de la realidad, y creo que el principal problema hoy en día está en los colegios, ¿no? Y en los textos escolares. Vamos a hablar, como les decía, del ámbito internacional. La noticia en el mundo, digamos, más importante ha sido sin duda la sesión número 64, si no me equivoco, de la Asamblea General de Naciones Unidas, porque los presidentes de los países más importantes del mundo han sesionado en Nueva York. Para hablar del tema está Ernesto Belit, analista internacional, precisamente. Doctor Belit, buenas tardes. Buenas tardes, amigo, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, bueno, ¿qué le ha parecido lo que ha escuchado? Parece que se hubieran puesto de acuerdo, ¿no? Porque básicamente escuché a Barack Obama señalar, se referirse a la violencia, a la intolerancia. Por otro lado, Ban Ki-moon, el tema de Siria, pidiendo cooperación para cesar con la guerra en ese país. Dilma Rousseff ha hablado de los países emergentes, de políticas fiscales ortodoxas, ¿no? En fin, medidas de austeridad que están afectando en otros países, pero que están afectando directamente a los emergentes. Se han tocado los temas de coyuntura, pero se han repartido, digamos, los asuntos, ¿no? Efectivamente, como siempre, es un desfile de jefes de gobierno que aprovechan una tribuna tan importante para decir de sus éxitos en sus gestiones, para hacer declaraciones que son muy fáciles de lograr consenso, pero al final de todo esto, la situación internacional se va agravando cada vez más, no solamente en los aspectos financieros, sino sobre todo en la violencia terrorista, en la violencia de los estados, porque escuchaba al presidente de los Estados Unidos criticar la intolerancia, hacer llamados a la paz, la violencia, cuando, claro. cuando tiene sus fuerzas militares Estados Unidos metidas en Irak, metidas en Afganistán, apoyando a Israel contra el pueblo palestino, donde tienen amenazando a Irán de desatar un ataque como el de Irak, de mantener todavía las cárceles de Guantánamo y exhibir el presidente de Estados Unidos como una demostración de sí mismo el premio Nobel de la Paz. Entonces vamos a tener que comenzar a replantearnos nuevamente las tesis políticas, las escalas de valores, lo que es la ética en la política internacional. Yo he aprendido, y creo que muchos han aprendido, de que estas reuniones de la Asamblea de las Naciones Unidas no hacen sino confirmar el poder de las grandes potencias, que son las que controlan el Consejo de Seguridad, y que por intereses de cada uno se permite que, por ejemplo, en este momento el dictador que gobierna Siria desate contra su pueblo una verdadera masacre, un genocidio contra el pueblo sirio, con muerte de mujeres y de niños en una alta proporción, y que las Naciones Unidas no pueda emprender una acción militar contra Siria porque dos países del Consejo de Seguridad, Rusia uno de ellos y China, se oponen a que se emprenda una acción militar contra Siria, y la OTAN no puede actuar y las matanzas continúan todos los días. Así es muy fácil hablar de paz y de tolerancia. Felizmente que el mundo ya aprendió a no hacerle ningún caso a las Naciones Unidas. Justamente, señor Belit, una de las críticas hacia el presidente Barack Obama ha sido de que no permanezca en Nueva York en la totalidad de esta cita, sino regrese a Washington porque tiene compromisos de campaña. Le han criticado que esté más ocupado en la campaña reeleccionista que en estos temas de realidad mundial
que obviamente tocan a los Estados Unidos. Sí, yo no creo que haya mayor variación en la cosa por el cambio. Yo creo que esto necesita simplemente que los grandes líderes mundiales hagan un mea culpa, entiendan que no puede en el siglo XXI aceptarse los niveles de violencia y encontramos la contradicción de que mientras los líderes mundiales permiten que continúe la matanza del pueblo sirio, por otro lado condenan la insurrección de los musulmanes, de los islámicos, por las ofensas que ha recibido su profeta Mahoma en una película filmada en los Estados Unidos. Entonces condenan la violencia musulmana, pero justifican la violencia del presidente de Siria contra su pueblo, la violencia en Pakistán, la violencia en Afganistán, donde las muertes y los actos terroristas cobran víctimas todos los días. Entonces, este cinismo y esta burla que se hace a principios humanos, principios humanistas elementales, nos hace ver a la política internacional como un escenario de desafío a los valores más elementales que caracterizan a una sociedad civilizada.